El gusto de saludarlos aquí en Argentina es Turismo por el Provincial Radio. Arrancamos este recorrido, como siempre, llegando a distintos puntos del país para promocionar no solamente un sitio turístico, sino actividades que van en torno al turismo y todo aquello que nos permite este país tan amplio justamente para poder recorrerlo y visitarlo. El recorrerlo por ahora es como que en algunos puntos lo estamos debiendo, pero bueno, lo recorremos virtualmente como gran parte de nuestra vida hoy por hoy es y en algún momento iremos al territorio. Ya estoy utilizando las palabras de Pablo Rodríguez, que son las que nos Muy bien. identifican justamente en este espacio, en el arranque del programa, que es justamente los pueblos del futuro. Pablo, ¿cómo te va? Bienvenido. Y yo, por supuesto, con un invitado que ya mismo lo estamos presentando. ¿Cómo te va, Pablito? Marcelo, ¿cómo estás? Hola a todos quienes estén viendo y escuchando ahora y en las repeticiones. Hola Lucho, ¿cómo te va? Primero te saludo y luego te presento. ¿Cómo andás? Muy bien, Pablo. Gracias ahí por la invitación, a vos y a Marcelo. Siempre ahí contento de poder participar en estos espacios. Bien, Lucho es Luciano Cordon. Sí, Cordon, siempre digo bien, ¿no? El acento, bárbaro. Es Sí, señor. diseñador en permacultura, comunicador y educador ambiental. Y por suerte la vida nos ha encontrado en varias oportunidades y posibilidades y siempre la génesis de todo esto es Pardo, así que tiene que ver con los pueblos del futuro. Y está bueno siempre encontrarnos en estos espacios donde no solo tratamos de hablar de los pueblos, sino de las referentes y la gente que está laburando, justamente como decía Marcelo al inicio, en territorio, en este espacio, que no solo es físico, sino que está habitado por muchas personas que a veces son y a veces no son del lugar, ¿no? Y también con el ambiente que lo rodea, el ambiente natural y todo lo que eso significa y el complemento. Y de ese lugar, y a través de la permacultura, y a través de esta filosofía de la permacultura, por lo menos como a mí me gusta denominarlo, porque claramente hay una forma de trabajo atrás, tiene una cuestión programática también, así que, ¿por qué no? Hasta podríamos hablar de la doctrina de la permacultura, pero realmente hay un montón de bases que a través de esas, con Yamay Ecoturismo, que está en Pardo, lo conocía a Lucho. Así que la intención es volver a consultarte y comentar quizás algunas cosas que ya hemos charlado, pero siempre hay un punto donde quiero volver, primero que des una introducción de la permacultura, porque hay muchos que nos van a estar viendo y escuchando, y seguramente todavía muchos no lo hayan escuchado el término, y después ir a esos orígenes tuyos, porque vos laburaste para el Estado en el programa Arraigo, ¿no? O contratado por el Estado. ¿Cómo fue esa relación? ¿Y qué ves de eso hoy en el Estado, ¿no? De esos inicios, qué hay de eso, del arraigo y demás en el Estado. Empezar un poco por esos inicios tuyos, que bueno, nunca lo charlamos hasta acá, o me parece que no lo habíamos hablado. No sé, pero se vinculan, porque de alguna manera, si voy a contar algo de permacultura, así como es un poco la vida, están ligados, ¿no? O sea, yo básicamente conocí la permacultura gracias a dar vueltas con el programa Arraigo, que era la Comisión de Tierras Fiscales Nacionales, sigue siendo, ¿no? Del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y en realidad, bueno, yo, y más allá de mi formación en permacultura, yo no tengo una formación en académica, terminé la escuela secundaria y siempre me dediqué al trabajo. En mi casa fue, bueno, o trabajás o estudiás, yo automáticamente dije trabajo. Y bueno, y tuve varias instancias de laburo dentro del Estado, siempre relacionado a las cuestiones de tierra y vivienda, porque en definitiva mi vieja trabajaba en esas áreas y eso me posibilitó en algunos momentos poder entrar a laburar. Y laburé primero también en la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en ese entonces, no era el gobierno de la ciudad, Claro. en un programa de radicación de villas, ¿sí? Se trabajan en las villas de la ciudad, en programas de autoconstrucción, por eso digo que va ligado, porque también va ligado un poquito a la permacultura, y después del cimbronazo del 2001 y de varias idas y vueltas en mi vida, entré a trabajar al programa Arraigo y bueno, lo que hacíamos era regularización dominial de diferentes barrios que estaban sobre tierras fiscales en todo el país. Y más allá de mi historia con la naturaleza y la ruralidad, un poquito ese fue el clic que me hizo encontrar la permacultura. Ahí conocí Patagonia,
trabajando en regularización de terrenos fiscales. Ahí conocí el Bolsón, ahí me dieron ganas de irme a vivir, y ahí me fui a vivir, incluso después con algunos compañeros de laburo que vivían en ese mismo barrio en el que yo fui a trabajar en ese entonces. Y en ese viaje de vivir en la ciudad y en algún momento querer salir de la ciudad, irme a vivir a la ruralidad, como le digo hoy, antes por ahí yo le decía irme a vivir a la naturaleza o irme a vivir al campo. Bueno, me fui con todas las cuestiones de una persona de ciudad, ¿no? Bien citadino, sí. Y bueno, la naturaleza, la ruralidad me pasó por arriba, y ahí fue donde de alguna manera encontré la permacultura como una herramienta para poder en realidad resolver las dificultades que teníamos, y como una herramienta de desarrollo personal y social, ¿no? Y de alguna manera un campo de laburo también del trabajo social que yo también ya venía haciendo, del trabajo en comunicación, y bueno, y después de aprendizaje de otro montón de cosas que en realidad hoy, si me preguntan qué es la permacultura, bueno, es como la ruralidad, en definitiva, con un marco, de alguna manera con algo así como una doctrina, como decías vos, Pablo, pero en realidad un marco ético que es el cuidado del planeta, el cuidado de las personas y la distribución equitativa, ¿no? Ese es el marco de la permacultura, y donde en realidad pone a disposición, siempre dentro de ese marco, un montón de estrategias y herramientas, algunas nuevas, otras tradicionales de la ruralidad, y en otros casos algunas bien antiguas, de pueblos originarios, de culturas ancestrales, que de alguna manera también la ruralidad y la modernidad la fue tomando y ayornando, y la permacultura en realidad toma un poquito de todas esas herramientas y tradiciones que están presentes, pero en este marco ético del cuidado del planeta, del cuidado de las personas y la distribución equitativa, ¿no? Cuando preguntamos qué es la permacultura, es un sistema de diseño simplemente para poder estar dentro de ese marco de la ética del cuidado, digamos, ¿no? Pero de alguna manera cuando vamos a los pueblos, a distintos lugares del país, cuando vamos al campo, encontramos en los pobladores y en los habitantes, bueno, un montón de estas herramientas que hoy propone la permacultura. Claro. La cuestión es la vueltita de rosca que tiene que ver con algunas cuestiones de las tecnologías que hoy disponemos, tanto en las renovables como esta herramienta que estamos usando hoy para poder hacer esta nota, y parados en un marco ético, que es lo que en definitiva sentimos muchas veces que necesitamos. Yo hace 16 años que vengo trabajando en permacultura, hoy estamos en lo que es la escuela, el árbol, escuela de ruralidad y permacultura, porque trabajamos en esos dos ejes, tratando de tender puentes un poquito entre la ciudad y el campo, pero también siempre parados en la cuestión de la ruralidad, ¿no? Y también mezclado, y ahí fue cuando nos conocimos con Pablo en las vueltas de la vida, porque la permacultura trabaja con eso tradicionalmente, que es con el turismo rural, ¿no? Que es como una parte y una estrategia tradicional de la permacultura en los 5 continentes, ¿no? Que acá en Argentina, donde el turismo es un eje que permite tender a veces esos puentes entre la ciudad y el campo, en la revalorización de saberes, de tradiciones, y que bueno, lo venimos charlando por ahí con Pablo durante mucho tiempo, después pasó esto que nos pasó, y hoy cobra otra relevancia, ¿no? El vivir en un pueblo, el vivir en la ruralidad, el vivir en una escala más pequeña, donde con todo el contexto que pasa hoy en las grandes ciudades, y es una buena elección. Y sí, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que cuando se habla del turismo como herramienta transversal, es esto, ¿no? Lo que decías vos, la permacultura tiene un norte, por decirlo de alguna manera, algún objetivo mucho más claro, pero el turismo puede generar divisas y también diferentes tipos de redes dentro del trabajo de cada localidad que sirven a la permacultura. Y eso fue, en mi caso, a la inversa, que yo venía del palo del turismo y encontré en la permacultura una forma de acompañar como las bases de ese turismo de impacto positivo, ¿no? Que tenga que ver con la base comunitaria, que tenga que ver con el cuidado del ambiente. Hablabas de la permacultura, los continentes, el sistema de diseño iniciado es de los 70 en Australia, ¿no? Y es traído
al resto de los países. Y la importancia y la relevancia de nacionalizar esa idea, ¿no? Porque a veces, quizás yo sabiendo algunas cuestiones bemoles de la permacultura en Argentina, pero generalmente con lo que pasa cuando uno trae ideas de afuera y las quiere bajar, esto es otro tipo de identidad. Cuba, hablando, claramente empieza a tener grandes problemas en su abastecimiento de alimentos, por no disponer básicamente del petróleo y del combustible con el cual negociaba con la Unión Soviética. Bueno, empieza hoy, Cuba es un ejemplo de agricultura urbana y de autoabastecimiento de alimentos, porque con los bloqueos no tienen manera de comprar nada en ningún lado. Lo que hicieron fue empezar a traer técnicos de un montón de lugares, entre ellos técnicos de permacultura australianos, donde surgió, a armar varios programas en Cuba. Y en esa situación hubo un montón de gente de América Latina, principalmente de Brasil, de Centroamérica, que se fue a capacitar con estos técnicos australianos que habían llegado para poder trabajar en ese contexto de Cuba. Y ahí fue la primera transferencia. Entonces, y lo mismo sucedió en Brasil, lo mismo sucedió en México, en El Salvador, y después en Argentina fue pasando un poquito lo mismo. Claramente siempre hay algunos más puristas, menos puristas, pero digamos, acá en un grupete de gente, incluso de compañeros latinoamericanos, hablamos de la alpargatización de la permacultura, porque por otro lado se va tejiendo también en relación a las tradiciones locales y en realidad a lo que la tierra y el paisaje, y donde claramente uno va a utilizar muchas de las estrategias siempre clásicas, pero cada territorio te va pidiendo y diciendo y va necesitando, y por otro lado va produciendo cosas muy distintas en cada uno de esos lugares. Entonces siempre hay un proceso de la necesidad del arraigo y de poder trabajar con las cuestiones locales. Y ahí es donde se entrecruza el turismo. Nosotros la escuela funciona donde está la Reserva Ecológica Volcán Poca, que es en el departamento de Pocho, provincia de Córdoba, un departamento muy poco poblado, es al sur de Cruz del Eje y al norte de Tras la Sierra, y donde incluso la ciudad de Las Palmas, que es una de las ciudades más chiquititas, pueblos, son 56 familias, la capital del departamento, Salzacate, son 2.000 y pico de personas, el departamento tiene 7.000, la escuela secundaria de Las Palmas está orientada en turismo rural. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, a nuestros vecinos, estamos hablando de parajes, donde está la reserva, es un paraje donde viven de un lado de los cerros 6 familias y del otro entre 10 y 15 aproximadamente. Nosotros hay una parte donde necesitamos también parte del turismo, para que el queso de cabra que hace Galeto lo pueda vender, porque el otro vecino también hace queso de cabra. Entonces, la dificultad de ese intercambio es grande. Entonces, nosotros en realidad, por ejemplo, en Pocho, a través del turismo y tratado dentro de ese marco ético, que hablamos del cuidado del planeta, el cuidado de las personas y la distribución equitativa, no estamos hablando de turismo all inclusive, igual está claro dentro de este programa. Bueno, a nosotros como desarrollo local y rural, el turismo es lo que nos trae las posibilidades incluso de poder seguir profundizando en las tradiciones y en las técnicas que tenemos en los lugares. Voy como Pocho como ejemplo, pero desde el queso de cabra, las hierbas que nosotros producimos en la reserva, y los vecinos también están en lo mismo, la apicultura, la cestería. En nuestra región tenemos una palmera que se llama caranday, que tiene una hoja del cual se hacen tejidos, y hay todo un laburo con la cestería, donde hoy el poblador local, gracias a que antes no había, hoy hay algo de turismo, y en vez de vendérsela a un acopiador, y hablo hasta de los cestos, no solo de la producción, que va a vender a la tienda de regionales en Mina Clavero o en Santa Rosa de Calamuchita, bueno, hoy la puede vender de manera directa y el turista la paga mucho más barata, y en realidad el productor o el artesano está recibiendo un montón más de dinero, y bueno, y eso nos permite básicamente generar un montón de cosas positivas. Y con el ecoturismo y el turismo rural, también el cuidado del paisaje que antes por ahí no se tenía. Hoy hay una conciencia en determinados lugares de poder cuidar las maravillas naturales, llamémoslo, de los lugares, porque en realidad es lo que nos permite después
vender el queso de cabra, por dar un ejemplo, ¿no? Sí, Marcel. No, una consultita para no irme del tema y después, por supuesto, siguen la charla. ¿Cuál es el perfil? Me imagino que ha modificado el perfil de la gente que practica la permacultura, que decide irse a la ruralidad. Quizás antes era de un grupo de personas que quería, a ver si me interpretan, como salir del sistema y buscarlo por ese lado. Y hoy me parece que el cuidado que ya viene desde el jardín de infantes con los pibes del medio ambiente se traslada a los padres y después ya como que pareciera que hay más intenciones de la gente a abandonar esto de la gran ciudad. Ya no es tanto como si no vivís en la gran ciudad, por no nombrar solo a Buenos Aires, las grandes ciudades no vivís, no hay oportunidades en otros lugares. Hoy hay otras oportunidades, quizás no sé si de la misma manera, pero en definitiva esta pandemia de alguna manera hace que si vos vivís en un determinado lugar, hoy con una computadora, puedas llegar a comunicarte, a vender, a trabajar, casi como si estuvieras en la gran ciudad. ¿Cómo se fue dando este corrimiento de perfil? Yo ya lo doy por hecho que es así, pero bueno, vos sos el especialista. No, pero es tal cual lo contás, Marcelo, ¿eh? O sea, hoy la situación permite el poder irte a vivir al campo, pongámosle, o salir de la ciudad y no estar en una situación de aislamiento, como lo entendía el que vive en la ciudad. Para el que vive en la ruralidad, en el campo, en pueblos chiquitos, lo vive de otra manera, ¿no? Pero para el que vivía de la ciudad era esa situación. Entonces, en realidad hoy lo que la gente busca es poder vivir un poco mejor, y con otros tiempos y con otro ritmo. Y eso lo que hizo fue agrandar el espectro del público que está tomando la iniciativa de irse. Donde hoy tenemos grupos familiares de variopintos, donde no te podría decir, como decías vos claramente antes, había un target, un público determinado, un tipo de familias, de personas. Hoy están también los que arman ecoaldeas, comunidades y proyectos más grupales y cerrados, pero por otro lado tenés un montón de gente que incluso va a alquilar, gente que va a comprar un terreno, gente que hace compras conjuntas, donde en realidad siguen siendo barrios abiertos, lo que hacen es comprar una fracción grande entre muchos para abaratar los costos, del mismo modo que están los nodos de compra de verdura, y eso lo que hizo es que en realidad un montón más de gente también tenga la posibilidad de acceder a eso. Entonces hoy el target es de familias que arrancan desde los 20 y pico de años hasta 70, y donde también la situación económica de esas familias también es variopinta, donde antes, bueno, había que tener otro tipo de posibilidades, justamente por estos argumentos, Marcelo. Hoy yo, de alguna manera, si tengo conectividad, y por ahí puedo desarrollar casi la misma tarea que estoy haciendo hoy acá, desde otro lado, ¿no? Eso abre otro montón de posibilidades. Sí, yo creo que el aporte que se le puede dar todavía es de un potencial inmenso, ¿no? Vos lo contás sobre hechos que han sucedido y que están pasando, pero el devenir de esto, el porvenir, para mí es sumamente positivo y de un potencial inmenso, pero que debe ser desarrollado, ¿no? Encuadrado, ¿no? Como todo, y bueno, después podemos poner todos esos matices que uno le pone siempre que tenga la cultura nacional, ¿no? Pero bueno, ahí ya viene una bajada que quizás no viene al caso. Pero sí, para encuadrarlo, para sostenerlo y para llevarlo en el tiempo, dos patas que me gusta tocar siempre en este tipo de entrevistas, y con esto quiero ir cerrando un poco mi interrogatorio, es cómo ves el tema del aporte de la gestión pública y por otro lado la formación, la educación de la ciudadanía en este tipo de trabajo, de diseño como la permacultura. Y desde la función y la gestión pública es fundamental, porque parte de la clave, y ahí te mezclo un poquito lo que preguntabas con lo que charlamos y con el otro eje que queda afuera y que es fundamental para que esto ande bien, es la necesidad de armar planes de ordenamiento territorial, para que todas estas oportunidades, en definitiva, de las que estamos hablando, no generen daño colateral, ya ha pasado, en un montón de localidades, donde por no tener un plan de ordenamiento territorial claro, la migración de personas y los nuevos habitantes
y bueno, no se organiza bien la cosa, ¿no? Hay algunas localidades que están laburando en esto, y se nota, por ejemplo, en parte de la zona donde laburamos nosotros, que es tras la Sierra en Córdoba, San Javier tiene un plan de ordenamiento territorial, y cuando vos andás dando vueltas por ahí, se nota. Te das cuenta. Te das cuenta. ¿Por qué? Bueno, porque nada, alguien piensa en qué lugar se puede vivir, en qué lugar no se puede vivir, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Tampoco una cuestión de regular y normatizar todo, pero sí de tener un ordenamiento territorial para en realidad no sucedan cosas parecidas de las que de alguna manera estamos escapando, ¿no? Parte de lo que vemos en las grandes ciudades es que no hubo un ordenamiento territorial y en definitiva tenés esta situación de hacinamiento. Entonces, es cómo encauzar eso. Entonces, la gestión pública y la función pública y las políticas públicas son fundamentales para no solo acompañar estos procesos, sino para en realidad poder potenciarlos y generar el beneficio, no solo para las localidades donde se desarrollan, sino para la ciudad que se empieza a esponjar un poquito, ¿no? Esto funciona no solo a donde llegan estas familias, sino desde donde salen, de desocupar, en definitiva, y generar más espacio. Y esto va de la mano con esto que decís, de la educación y la concientización en estos temas, donde un plan de ordenamiento territorial en un contexto de conciencia ambiental es lo lógico y razonable, y es como deberíamos hacer las cosas pensando en las necesidades sociales, económicas y ambientales. Eso es un plan de ordenamiento territorial en definitiva, ¿no? Tengo una más, ahí, sí. y me charla con esto, si querés. Dale. Ley de Educación Ambiental, recién sancionada, seguramente la viste, tenés algún concepto para darme, si querés cerrarlo justamente con ese tema. Claro. No, es fundamental arrancar con, o sea, es un paso fundamental. Ahora, ¿alcanza? No. No, o sea, lo que necesitamos es un poquito esto de que hablamos, son planes de ordenamiento territorial, políticas ambientales, porque es fundamental. O sea, es difícil a veces enseñar a los chicos, que nos pasa a todos, esto debería ser así y después en casa no es así. Y claro, eso es un poco lo que sucede con la Ley de Educación Ambiental, donde la tenemos que, para consolidarla, darle fuerza. Pero es un gran paso, donde antes había que entrar por la ventana a la escuela para poder hablar de estas cosas. Entonces, la verdad que nada, es la lucha de un montón de gente también lográndolo. Y el otro paso que se viene fundamental es en la formación de docentes y de funcionarios, ¿no? Que es fundamental que estén capacitados en estos temas, ¿no? Los chicos, como hablábamos, y por lo que cada uno dijo, vamos por entendido, ya viene fácil el que entiendan estas cosas, ¿no? O sea, si vos me decís a mí qué haría con la Ley de Educación Ambiental, haría cosas para adultos, ¿viste? O sea, Ley de Educación Ambiental para adultos. Ahora, esto abre un montón de posibilidades y bueno, nada, vamos a ver cómo evoluciona la Ley de Educación Ambiental, pero es algo que suma. Tenía que estar. Tenía que estar, claro. Bueno, Lucho, en particular, Marce, no sé si vos nos estás escuchando. Perfectamente. Sí, bien, sí. Genial. De verdad, muchísimas gracias, siempre es un placer. Ahora nosotros vamos a agregar los datos sobre todo del árbol, ¿sí? Para que la gente pueda acercarse, consultar. Vi por ahí, chismeando un poquito antes de la entrevista, Comunidad Sustentable, uno de esos proyectos donde es parte del árbol, que no lo tenía en el radar con vos, así que me alegro, está bueno, es esto de tejer redes. Claro, yo ahí tengo como rol de diseñador en permanente, no soy parte de Comunidad Sustentable, sino que en realidad hago mi rol de docente en algunos casos y de diseñador en algunos otros, y bueno, y siempre tratando ahí de como acompañar procesos de gente que está en transición, o hacia la ruralidad o hacia los entornos más periurbanos, ¿no? Porque ahí en ese colectivo se mezcla un poco proyectos más rurales con proyectos que están en los bordes de entre el campo y la ciudad, que también son muy potables, ¿no? Bueno, me alegro mucho. Siempre para cerrar lo que quería decir es que quizás la palabra referente primero a vos no te gusta mucho, a mí tampoco, pero realmente para este camino
con vos, Pablo Culuaba, que siempre por alguna cosa u otra de asamblea y cuestión participativa lo consulto, siempre Nico Vivel, ¿no? Bueno, Marce de Yamay, para los que no saben, después googleenlos, Nico Vivel, Pablo Culuaba, Yamay Ecoturismo, son referentes así, muy cercanos, muy a mano y todos tus compañeros como Alejo, ¿no? Hay un montón, nos vamos a quedar afuera, vamos a ser injustos, Diego, pero creo que los representás muy bien, son una referencia y ojalá que podamos seguir encontrándonos y que esto se genere cada vez de una mejor manera. Así que gracias. No, gracias a ustedes, así será. Muy bien. Así será. Muy bien, bueno, gracias Luciano, gracias Pablo. Seguimos nosotros aquí en Argentina es Turismo. Esta primera parte, como siempre, la compartimos con los pueblos del futuro.